en esta etapa de estadística descriptiva, lo hace ese programita por su cuenta. Así que siempre que lo puedan aprovechar, úsenlo, porque la información ya viene prácticamente procesada. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito el concepto de variable, ¿sí? Que es lo que a nosotros más nos interesa. Determinar una característica o un atributo o una variable, como le vamos a decir nosotros a partir de ahora, de los individuos que componen una población. A nosotros, por ejemplo, nos interesa la edad promedio que tienen ustedes como grupo, alumnos del primer año que cursan esta materia. Entonces, ¿cómo yo hago ese relevamiento? Bueno, les pregunto a todos y a cada uno de ustedes la edad y después calculo un promedio, ¿sí? O les pregunto, por ejemplo, como se les preguntó a través del Google Forms, si tienen conexión a Internet. Eso es una suerte de diagnóstico. No tuve la posibilidad de acceder a todos y a cada uno de ustedes, pero tengo una muestra bastante importante de quiénes tienen conexión y quiénes no. Entonces, ahí yo estoy obteniendo información de la variable es si tienen, es una variable de tipo, anoten esto, que creo que no está en la diapositiva, la variable es de tipo, ahí se me fue la palabra, es dicotómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tomar solo dos valores posibles. O tienen internet, sí, o no tienen internet. Entonces es dicotómica, se abre en dos posibilidades, no tiene otra posibilidad más. ¿Sí? O tengo internet a medias, o tengo conexión a internet a medias. La pregunta es simplemente si tienen conexión a internet, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de variable no está en ningún lado y tiene un procesamiento totalmente aparte. Se puede simplemente contar las veces que dijeron que sí y las veces que dijeron que no, y hacer un grafiquito, por ejemplo, como después les voy a mostrar, un gráfico de sectores. ¿Qué porcentaje dijo que sí y qué porcentaje dijo que no? Entonces, lo que en estadística vamos a hacer a partir de ahora, trabajar siempre con las variables, con esa característica que nosotros vamos a determinar, observar, medir o contar en ciertos individuos que conforman esa población de estudio de la cual nosotros estamos queriendo obtener, hacer algún diagnóstico. Entonces, vamos a ir a la presentación y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las variables y los tipos de variables y cómo yo las determino, a través de qué método, ¿sí? Porque la próxima guía de trabajos prácticos, una parte va a tener justamente eso, identificar el tipo de variable, ya sea cualitativa, o sea, una cualidad observable, ya sea una cualidad o un atributo que sea numérico, que la respuesta sea un número que yo tengo a través del conteo de esa característica, ¿sí? Que va a variar de individuo en individuo, al quien se le pregunte, porque alguno de ustedes puede tener 2 hermanos, el otro puede tener 3 hermanos. Entonces yo estoy haciendo una observación de una variable de ustedes, que esa va a ser variable distinta de individuo en individuo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Hola, profe. Buenas Hola, tardes, ¿cómo ¿todo bien? andás? ¿Todo bien? Bueno, me Bien, alegro. Gracias bien, por ¿usted? conectarte. Todo bien acá con un poco de sueño, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Me alegro. La siesta es sagrada, es linda. Sí, Ahora que empezamos las clases ya hay poca siesta. Y ustedes seguro que sí, también tienen todos los días re temprano clase, ¿o no? sí, Todos sí, los días. está bien complicado. Bastante trabajo. Ay, ay, ay. Bueno, Puede que- vamos a tratar de que los trabajos no sean tan pesados para ustedes, ¿sí? Que sean más divertidos que otra cosa. La Sí, muchas estadística gracias. no es tan densa, digamos. Es bastante intuitiva, ¿sí? Ustedes mucho de lo que vamos a hacer acá lo intuyen porque viven en el día a día y utilizan eso sin saber que están haciendo estadística, así que no te preocupes, que no va a ser tan difícil. Voy a tratar de hacerlo más sencillo posible. Así que bueno, Sí, ahora sí. voy a proyectar. Voy a proyectar para ustedes esta parte de la presentación de la vez pasada. No sé si se acuerdan. Como definición, me avisan cuando se puede ver.
Se congeló la pantalla. ¿Se congeló? Ahí ya va a arrancar. Sí. Cuando se ve me dicen. Ahí está, profe. ¿Está? Bueno, gracias. Sí. Perfecto. Bueno, estamos hablando de la variable. La variable es una característica, es un atributo o algo que nosotros observamos en un elemento, en un individuo, ¿sí? Que estamos estudiando, y por lo general, la respuesta que nosotros vamos a levantar de esa variable, o las diferentes o distintas clases que vamos a observar, no van a ser constantes de individuo a individuo, ¿sí? Entonces, como definición, la variable es una característica que no es constante en todos los individuos de un conjunto y que es de nuestro interés para el estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo ahora los analizo a todos y a cada uno de ustedes, cada uno va a tener una respuesta distinta, o algunos van a tener la misma respuesta, pero es un atributo, una característica que no es constante de individuo en individuo. Por eso se estudia, porque si fuera una constante, ¿sí? Esa característica que a mí me interesa conocer, yo con que saque un elemento de la población, ya voy a saber la respuesta, la única respuesta. Entonces, por ende, la variable, así como dice su nombre, variable, es un atributo que varía de elemento en elemento, ¿sí? O de unidad estadística en unidad estadística. Los tipos de variables que nosotros teníamos son estas, en algún lado tenía las tres acá. Son estas, las cualitativas, las que son cualidades y son una palabra, ¿sí? Nos indican un atributo y no son numéricas, son simplemente una palabra, como por ejemplo la nacionalidad, ¿sí? Entonces, las cualitativas, ¿cómo surgen? A través de la observación de esa variable cualitativa, una cualidad. Son palabras, y con esos valores que vamos a obtener de elemento en elemento o de unidad estadística en unidad estadística, no se pueden hacer operaciones algebraicas, ¿sí? Porque son nombres. ¿Cómo vas a sacar el promedio, por ejemplo, de cabello rubio? O cinco respuestas, 5 alumnos respondieron tienen cabello castaño, 5 alumnos respondieron tienen cabello rubio. Parece que se desconectó. Sí. Sí, se recontra desconectó. Yo estaba, dale que te dale hablando. Pero sí fue. Estamos mal, ¿eh? Qué bárbaro, che. Bueno. Bueno, entonces, de nuevo, tenemos tres tipos de variables, ¿sí? Las cualitativas, que son una cualidad observable en los individuos, ¿sí? Que simplemente la respuesta es una palabra. Por ejemplo, nosotros lo que nos interesa conocer es la nacionalidad de ustedes. Entonces, cada uno me va a decir su nacionalidad. Hay diferentes respuestas posibles. Por ejemplo, en la nacionalidad, la mayoría de ustedes van a ser argentinos, quizás otros vienen de Brasil, alguno que otro de Paraguay, que es medio improbable, pero puede haber, ¿no es cierto? Entonces, la nacionalidad es la variable. La respuesta, ¿sí?, que se van a dar van a ser diferentes tipos de variables o diferentes clases, por ejemplo. Que sean todos argentinos, que alguno que otro que sea brasilero, otro que sea de Paraguay, alguno de Chile, alguno de donde sea, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de variable que la respuesta o el valor que obtengamos de cada uno de los elementos va a ser una palabra. Con esa palabra yo no puedo hacer ningún cálculo, ninguna operación algebraica. Es imposible hacer una suma de colores de cabello, por ejemplo. ¿Sí? Tengo 5 colores de cabello rubios, 8 castaños, 2 negros. Con esos resultados no puedo hacer, con esos valores no puedo hacer ningún cálculo. Por eso se dice que no se pueden hacer operaciones algebraicas, porque esa variable no es factible de medición, salvo que yo le ponga un grado, por ejemplo, de tonalidad de cabello. 1, 2, 3 y 4. Ahí ya aparecen los números, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de variables cualitativas bien sencillas o de atributos que son palabras. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en un relevamiento florístico y nos interesa conocer las especies que conviven en cierto lugar.
Entonces, la variable que nosotros vamos a identificar es la especie. Y después aparecen todas las diferentes especies que fuimos relevando o detectando. O las razas, ¿sí? Cuando a mí me interesa conocer las razas que tienen los productores ganaderos de esta cuenca lechera, por ejemplo. Entonces voy a alguno de los ganaderos y hago un relevamiento de las diferentes razas que tienen ahí. Y me van a decir Holanda, Argentina, y no sé qué otras criollas, y no sé cuáles son todas las razas de vacas lecheras. Entonces, las respuestas van a ser distintas. Por ende, se dice que este atributo o esta cualidad es variable de individuo en individuo, de elemento de unidad estadística en unidad estadística. Variedades de plantas, el estado sanitario, por ejemplo, una planta puede estar sana, puede estar moderadamente afectada por algún patógeno, muy afectada, severamente afectada. Entonces las respuestas son siempre una palabra. Yo después cuento cuántos están enfermos o cuántos están sanos, pero en definitiva la variable es una cualidad, es una palabra, ¿sí? La región de origen. Y ustedes, cuando hicieron esa encuesta, me respondieron un montón de cosas, un montón de respuestas a esas variables que yo les consultaba. Espero que se hayan dado cuenta. Después están las otras, ¿sí? Las variables discretas, que se obtienen a través del conteo de esa característica que a mí me interesa. Por ejemplo, el número de alumnos varones que tiene nuestro curso, el número de alumnos mujeres, el número de goles que se hizo en un partido de cierto equipo de fútbol, el número de frutos, etc. Ahora bien, ya esta variable, que es de cuantitativa, es una cantidad, ya aparece el número, ¿sí? Ya es una variable numérica. Y los valores que van a tomar esas variables numéricas son números enteros, ¿sí? O discontinuos en una recta numérica. Porque yo no puedo decir patearon o metieron 3 goles y medio, o metieron 3 goles o metieron 4 goles, pero no hay una posibilidad de que haya un elemento a la mitad o 3/4 elemento, ¿sí? Entonces, cuando la variable que a mí me interesa surge de conteo, yo estoy hablando de una variable que es cuantitativa discreta. Como ya es numérica la variable, yo ya voy a poder hacer algunos cálculos algebraicos, como por ejemplo calcularle el promedio, o calcular el porcentaje, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el número de animales que hay por lote, yo tengo diferentes lotes de animales, ¿sí? Entonces, diferentes lotes y en los cuales yo meto animales, entonces voy contando, bueno, en el lote 1 tengo 35, en el otro lote 2 tengo 70 y así sucesivamente. Entonces, esa variable surge de un conteo, ¿sí? Los números esos, de esas variables discretas que relevo, siempre van a ser valores enteros. Por ejemplo, también semillas por fruto, empleados que tienen los establecimientos agropecuarios, los productores que se congregan en una cooperativa, que son socios de la cooperativa, los miembros del grupo familiar, la cantidad de materias aprobadas que ustedes van a ir contabilizando de una manera muy vigilante, van a ir contabilizando y van a ir descontando cada vez que aprueban una materia, porque bueno, esa es la forma de controlar cómo es el estado de avance de la cursada, ¿no es cierto? Y después aparece la última variable, que es una variable numérica también, que la obtengo a través de la medición, ¿sí? de cierto atributo que a mí me interesa. Cuando yo mido algún atributo, alguna variable, la hago utilizando algún instrumento, alguna herramienta de medición. Por ejemplo, y esa respuesta cuando surge de medición, esa respuesta numérica, se expresa en números enteros y con decimales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser el contenido de humedad que tiene un cierto lote de hierba que fue secada, ¿sí? La humedad se mide con diferentes instrumentos. Por ejemplo,
cuando yo quiero estudiar la producción de hojas de té por hectárea, ¿sí? Entonces tengo mi teal y quiero ver cuánto es la producción o cuánto té sale en una zafra, y peso las ponchadas, o peso el camión si lo cargo a granel. Si por ejemplo me interesa ver la evolución de la variable peso de los animales los peso en kilogramos por lo general, y después puedo calcular la ganancia de peso que tuvieron esos animales en un periodo de tiempo. La precipitación en milímetros, ¿sí? De lluvia, la temperatura, el espesor de tablas de un lote, y un montón de variables más que tengo acá, por ejemplo, para comentarles. Así se aburren de verdad. Pero lo importante es que ustedes adquieran el hábito de identificar qué tipo de variable o con qué tipo de variable están trabajando. Eso es lo más importante y es a lo que yo quiero llegar, siendo bastante reiterativa con todo eso. Entonces, la cualitativa, ¿sí? Es una cualidad, una variable que se observa, es una palabra. Después las cuantitativas se dividen en dos grandes grupos, las discretas, que sus respuestas van a contener valores enteros, y las variables que son de tipo cuantitativas continuas, las respuestas van a ser los valores van a ser de tipo decimal, número decimal, y se obtiene a través de la medición. ¿Sí? Entonces vamos a otra vez a hacer un pequeño cierre, un repaso de esta parte, en la cual acá se resume cuál es el proceso de la estadística descriptiva. Yo tengo una población, que es el conjunto de los individuos que poseen cierta información sobre un fenómeno que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Los individuos son el conjunto completo de elementos, ¿sí? Que comparten cierta característica, tienen una característica en común, y esa característica en común o algunos atributos a mí me interesa conocer de esa población. Entonces, ¿cómo hago? Por lo general a través de la extracción de una muestra, que es un subconjunto de esa población, que tiene que ser lo más representativa posible de aquella que le da origen, ¿sí? Entonces, esa muestra, así como la población, va a estar compuesta de unidades estadísticas, que pueden ser individuos, animales o cosas, que se mide, ¿sí? Cierto que se observa, se mide, o sobre el cual se aplica la observación, es el elemento físico o no sobre el cual nosotros vamos a hacer la medición o la determinación o la observación de la variable de interés, ¿sí? Esas variables, que son características que se observan en las unidades estadísticas, pueden ser tanto cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. ¿Hasta ahora se entendió? Si se entendió, vamos a hacer una pequeña práctica para ver cuánto de esto entendimos, ¿sí? Entonces ahora tenemos, por ejemplo, que identificar entre nosotros, tenemos una característica y tenemos que identificar qué tipo de variable es, ¿sí? Si es cualitativa, o sea, una cualidad observable, cuya respuesta es una palabra, es cualitativa, y si es cuantitativa, un número, me tienen que decir si es o discreta o continua. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ustedes van diciendo? ¿Sí? Vamos a empezar con el color de ojos. ¿Qué tipo de variable les parece que es el color de ojos? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. Cualitativa. Ay, no sé qué escribir. Cualitativa. Con doble T. Sí, no. Cualitativa. Bien, perfecto. ¿Y cuáles serían todas las clases o las observaciones que vos podés hacer de color de ojos? ¿Qué categorías podés tener dentro de color de ojos? Marrón, verde, celeste. Ah, ok. Negros. Muy bien, perfecto. Esas son las posibles respuestas. Variables. Bien. La variable es color de ojos. Las respuestas son las diferentes categorías o clases que va a asumir esa variable, ¿ok?
Bueno, La respuesta, por ende, varía, ¿sí?, de individuo en individuo. Entonces aparece ajá. una chica que tiene unos ojos celestes, otro que tiene unos ojos celestes también, unos marrones, unos ojos más negros, ¿sí? Entonces, la respuesta Ujú. justamente van a ser diferentes categorías distintivas de cada individuo. Por ejemplo, vamos al otro. Número de errores por estudiante en un examen de estadística. ¿Qué tipo de variable es y cómo la obtenés? Número. ¿Cuantitativa? Porque ahí aparecerían los números y la Sí, obtendrían al corregir los exámenes. claro, y sería cuantitativa, ¿y de qué sería continua o discreta cuando yo digo número? Continua. ¿Por qué continua? ¿Vos medís el número de errores o contás el número de errores? Contás los errores. Ah, no se cuenta, sí. Se cuenta, muy bien. El número de errores. Por eso las preguntas pueden ser algunas veces capciosas, pero cuando ustedes encuentran la palabra número, ¿sí?, número de errores, ponele que alguno tenga 0 error, otro tenga 1 error, 3 errores, 5 errores. Los errores o número de errores se cuentan. Entonces, cuantitativa, si se cuenta, sería Continua. ¿seguro? ¿O se mide el error? ¿Se mide con una cinta métrica o se cuenta? Se cuenta. Se cuenta. Entonces no es continua, sería Discreta. discreta, perfecto. Discreta. El tiempo, la próxima, tiempo para cortar un árbol con un equipo de cosecha determinado. La respuesta sería Cuantitativa. Cuantitativa continua. exacto. Cuantitativa, un número, porque el tiempo se determina a través de algún instrumento de medición del tiempo, un reloj, un cronómetro, y el resultado sería tiempo en segundos, ¿sí? Hay una unidad de medida. Entonces la variable es cuantitativa continua. ¿Sí? Viene acompañado la respuesta por una unidad de medida. En este caso, segundos o minutos, ¿sí? Depende del tamaño del árbol. Viene otra capciosa. Número de crías por parición en un rodeo. La palabra clave está acá. Número Sí, de... Cuantitativa discreta. Perfecto, porque yo cuento, yo no utilizo ningún instrumento de medición, sino que yo voy viendo cuántas crías van naciendo por parición, ¿sí? Entonces, cuantitativa, de nuevo, Discreta. discreta. O estoy media lela. Discreta, bien. Otra vez, número de peces de un estanque. ¿Cómo yo determino el número de peces? Contando. Contando. Contando, entonces, por ende es Cuantitativa discreta. perfecto. Ahora viene una palabra, un sinónimo. Recuento de insectos. Y vendría a Contar ser lo mismo también. que contar, así que cuantitativa discreta también. ¿Viste? Súper fácil. Esta es la variable que más complica a los estudiantes. Definir si es discreta o continua. Kilómetros recorridos por una llanta hasta el primer pinchazo. Cuantitativa continua. 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 ¿Y cuál sería la unidad de medida? Kilómetros. Kilómetros. Metro. Muy bien. Cuantitativa continua. Muy bien. Posibles rendimientos de maíz en un campo determinado. ¿Cómo yo determino el rendimiento? ¿Qué es Por el el rendimiento? kilo de grano, digamos. Exacto. Entonces, ya ahí aparece. Cuantitativa ¿Sí? ¿De qué tipo? continua. Continua. Muy bien. Y su unidad de medida, como dijiste bien, en kilogramos. Posibles resultados
al lanzar 50 monedas? Las monedas tienen dos caras posibles, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿cuáles son los resultados que se pueden obtener al lanzar 50 o 1000 monedas? Siempre hay dos resultados posibles, ¿no? Sí. ¿Y cuáles serían? Serían 100 resultados. Claro, cara o cruz, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, Sí. la respuesta cara o cruz sería Cualitativa. cualitativa. Las tires tantas veces como quieras, siempre va a ser cualitativa. Muy bien. Color de pelaje predominante en una tropilla. Cualitativo. Cualitativa. ¿Y cuál es la variable? Color. Color de pelaje. Muy bien. ¿Cómo saben, eh? Ganancia de Uf. peso de novillo Hereford en un mes. ¿Cuál es la Cuantitativa. ¿Y cuál es la variable? Los pesos. El peso. El peso, sí. La ganancia de peso. Entonces, cuantitativa. Cuantitativa. Continua. Continua. Perfecto. Continua. Excelente. Bueno, vamos. Entonces, terminamos esto. Terminamos variables, ¿sí? Ustedes seguro ya estuvieron haciendo un poquito de guía de trabajos prácticos. En la próxima semana, el Sí. viernes, pueden entregar. Es una guía corta, es bastante teoría, no hay mucho para hacer. Entonces yo ya les subí la manito en donde ustedes entregan el trabajo práctico a través del aula, ¿sí? En caso de que no lo puedan hacer a Sí. través del aula, suben una hojita sencilla y me mandan la foto. Me mandan la foto de la resolución de los ejercicios. Pero yo prefiero que me suban por el aula porque ahí queda todo registrado y todo guardado, ¿sí? Entonces yo voy a leer a partir de ahí, le hago una devolución también a través del aula. Las guías de trabajos prácticos para tener la asistencia, una asistencia, digamos, se cumpla con la asistencia, tienen que estar todas las guías presentadas, ¿sí? Y tienen que tener más o menos el 70% de los ejercicios bien resueltos. En caso de que no lleguen al 70%, yo les aviso y, bueno, ustedes pueden arreglar alguno que otro, corregir, ¿sí? Volver a hacerlo. Eso es porque, como yo no puedo ver cómo ustedes están resolviendo los ejercicios con Alexis, porque no estamos en clase, necesitamos asegurarnos de que ustedes adquieran las habilidades para resolver los ejercicios. Porque la materia no hay tanta teoría, hay más práctica que otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ujú. Bueno, entonces vamos a la parte más interesante, que es la parte, la tercera parte de esta unidad 1, que son las tablas y los gráficos, ¿sí? Acá nosotros vamos a recopilar, vamos a organizar la información y vamos a presentar esos datos en tablas y en gráficos, ¿ok? Bien, ¿qué son? ¿Qué hacemos con los datos estadísticos una vez que los recolectamos? ¿Sí? Vamos a ver cómo agrupar esos datos, cómo clasificarlos, ¿sí? Una vez que los tenemos recolectados, vamos a trabajar esa información, ¿sí? Vamos a agruparlos, vamos a clasificarlos para poder hacer después presentaciones, ¿sí? Porque nosotros tenemos que elaborar la información para poder hacer un gráfico, por ejemplo. Para poder decir, en este caso, que la pregunta que yo les hice, ¿tienen internet? Sí, no. Para poder decir cuántos de ustedes tienen internet, yo tuve que haber contado, a todos los alumnos que sí tienen internet, y por diferencia con el total, sé cuántos no tienen internet. Entonces yo puedo calcular en base a esos números un porcentaje. El 50% dijo que tiene internet y el otro 50% dijo que no tiene internet. Entonces, yo recopilo la información, la ordeno entre el sí y el no, ¿sí? Cuento cuántos sí, cuento cuántos no, y luego puedo hacer o una tablita o un gráfico
que mejor represente a ese tipo de variable. Hay muchos gráficos y cada gráfico es adecuado para un tipo de variable. Eso es muy importante, utilizar el gráfico correcto, el gráfico adecuado. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese gráfico, y ahí vamos a poder hacer un análisis e interpretar la realidad que estamos estudiando, ¿sí? Entonces yo digo, hay un 50% nomás de los alumnos que están inscritos que tienen internet. Bueno, para los chicos que tienen internet y se puedan conectar a las clases, vamos a hacer clases en vivo. Esas clases vamos a grabarlas, yo después las voy a comprimir lo más posible y pasarlas a YouTube, para que en cualquier momento los alumnos puedan verlos y no les cargue tampoco mucho el celular. Lo que sí van a tener que tener datos para poder verlos, ¿sí? Es todo un traspié. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ver tablas y gráficos. Todavía no vamos a ver nada de medidas de resúmenes, sino que simplemente las tablas y los gráficos. ¿Qué tienen los gráficos y qué tienen las tablas? Ambos van juntos de la mano, porque para que yo pueda hacer un gráfico, primero tuve que haber hecho una tabla, ¿sí? O tuve que haber hecho la contabilización, por ejemplo, de estos alumnos, ¿sí?, que tuvieron un examen y algunos tuvieron una nota que se llama suspenso, o sea, no están aprobados, otros aprobaron, 7 están en suspenso, 12 aprobaron, 14 se sacaron un notable, que entre 7 y 8, y entre 9 y 10, que es un sobresaliente, 4 lograron hacer. Entonces, en base a esta pequeña tabla de resumen, que se llama tabla o arreglo de frecuencia, yo es que puedo construir este gráfico. Y así con todo. Fíjense, este gráfico de barras, este es un gráfico de tortas, y estas son las tablas de resumen en las cuales yo voy a organizar mi información de resumen para poder presentarla de una manera de que se pueda rápidamente diagnosticar lo que está pasando con esta información que yo relevé. Entonces, ¿cómo yo organizo los datos, ¿sí?, en tablas y gráficos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hago? Seguro que la mayoría de ustedes ya saben, ¿sí?, cómo tengo que hacer la organización de datos, pero todavía no lo pensó de una manera de una materia, digamos. En algún momento lo habrán hecho, ¿sí? Entonces, yo hago una encuesta, por ejemplo, tomo datos primarios, ¿sí?, que recogí a través de alguna de las estrategias de observación que pueden existir, por ejemplo, una entrevista o un muestreo, ¿sí? Tengo que encontrar, el investigador o la persona que está haciendo el estudio, la mejor forma de convertirlos en información. Porque una cosa es tener datos y otra cosa es tener información. Cuando yo tengo los datos crudos ordenados en una grilla de números, yo no tengo información, no puedo hacer ninguna lectura de esos datos, sino que tengo que construir la información a través de el resumen de todos esos datos, ¿sí? Entonces, una vez que tengo los datos, que emanaron de alguna encuesta, alguna entrevista, ¿sí?, voy a convertirlos en información para después poder tomar decisiones una vez que analizo esa información, ¿sí? Y depende, obviamente, de qué tipo de objetivo yo quiero alcanzar con ese trabajo estadístico. Yo voy a organizarlos de tal manera que me sirva a mí para obtener el diagnóstico que yo necesito. El tratamiento va a depender del objetivo principal que yo tengo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es construir la matriz de datos, ¿sí?, en donde yo voy a ordenar todos los datos en una planilla rectangular, ¿sí? Vamos a mirar un poquito qué es una matriz de datos. La matriz de datos, ¿sí?, es, acá, a ver un poquito, es una forma en que yo voy a organizar todos los registros originales, ¿sí?, por la cual se ponen en relación los individuos, todos y cada uno de los individuos, con sus datos, para que yo después pueda analizar el tipo de relación que tienen esos datos de ciertos individuos entre sí. Entonces yo voy a organizar en una forma de matriz mi información, que consiste principalmente en un arreglo matricial. ¿Qué significa matriz? Es un ordenamiento de la información en filas
y columnas, ¿sí? Eso significa matriz, un arreglo matricial. Fíjense acá, se va a cortar en un minutito y ya volvemos a arrancar, ¿sí? Entonces, se corta y nos conectamos en un ratito otra vez. La primera organización, profe. sí, perfecto. La primera organización se llama matriz de datos. Entonces, fíjense, el individuo 1 tuvo la respuesta